Por la poca variedad de plataformas que antes existían para distribuir los mensajes de las marcas, lo más normal era que las marcas crearan una serie de historias lineales en las cuales las personas no tenían mucha participación. Hoy en día, con el auge de Internet, herramientas interactivas, nuestros teléfonos móviles, planes de datos cada vez más baratos, es cada vez más fácil para los usuarios crear sus propios contenidos que en muchas ocasiones compiten con la atención que las marcas quieren para sí. Por eso, a la hora de crear ideas, es interesante plantearse si la marca para la que estás trabajando es una marca que dice o es una marca que hace. Y eso te lo voy a explicar con muchas otras cosas de este curso que ya habrás visto, con algunas anécdotas personales. Hace unos años yo estaba tranquilamente en mi casa cuando me taguearon en una imagen en Facebook. Como estaba haciendo otra cosa, yo no presté atención a la imagen, pero vi que empezaron a llegarme notificaciones de que un montón de personas estaban comentando en la imagen. Y no solo llegaban notificaciones, sino que cada uno de los comentarios era un texto ininteligible. Así que, animado por la curiosidad, entré a mi cuenta de Facebook para ver qué imagen era esa en la que todo el mundo estaba tagueado y dejaba ese tipo de comentarios. Era una imagen que decía: choca tu cabeza contra el teclado y postea lo que escribiste. Y en aquel momento me pareció muy divertido el pensar en cerca de 150 personas en aproximadamente 15 minutos en diversos lugares de la geografía de México dándole cabezazos al teclado y dándole intro para enviar el mensaje. Y lo que me pareció muy interesante y divertido de toda la dinámica era que de alguna manera esto no era una idea per se, simplemente era una especie de call to action a partir del cual la gente hacía una actividad muy sui generis y entre ellos a su vez se iban dejando comentarios comentando los posts que los otros dejaban, ¿no? Alguno decía: yo escribí esto con la cabeza en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y lo que estaba pasando en suma era que de un call to action muy particular los usuarios estaban creando su propia dinámica que no tenía nada que ver con una historia que alguien les contara, sino estaban siendo habilitados para crearla ellos a medida que daban cabezazos uno detrás de otro. Es un ejemplo que se complementa con este otro. No sé si en geografías no latinoamericanas se conoce el concepto del 1 y 1, pero el 1 y 1 es un recurso que se utiliza en las ciudades más pequeñas de países como México para intentar que el tráfico sea más transitable para todos. Pero en las ciudades pequeñas, por lo general, se suele aplicar este criterio que reza que cuando tú llegas a un cruce de dos calles tienes que detenerte, ceder el paso al coche que viene en sentido perpendicular al tuyo, entonces el siguiente que va detrás de él te dejará pasar a ti y así sucesivamente. Y de esta forma el tráfico se vuelve más habitable, menos tenso. Es interesante porque en sí la idea es también un call to action muy simple, que es habilitar a las personas a que el tráfico sea mejor, y para ello establecemos que hay una cosa llamada 1 y 1 y todos la respetan y todos la siguen y por eso funciona, porque todos la hacen suya. Eso me lleva a plantear cómo muchas marcas construyeron durante muchísimo tiempo su concepto, la razón de ser por la que existen, ¿no? Y una que siempre suelo utilizar como ejemplo es Axe. Axe es una marca que durante muchísimos años hizo una cantidad de spots increíbles narrando la historia de cómo si tú te rociabas con este elixir mágico, las mujeres caían rendidas a tus pies. Y nos lo contaron 1, 2, 3, 1000 veces en películas maravillosas, y eso me llevó a pensar en que era un gran ejemplo de una marca que dice, una marca que todo el rato dice que su producto sirve para. Pero si lo piensas, todas las películas están construidas desde el decir que te rocías y puedes conseguir esto. Todas las películas dicen. Nunca se habilitó a los usuarios para que pudieran vivir la experiencia que a lo mejor este producto te ofrecía. Lo cual vino a entrar en colisión con algo que luego veremos con más detenimiento, que es el cómo la tecnología cada vez es más poderosa y más accesible para todos los públicos. De manera que hoy, estamos en 2017, nos encontramos con que hay herramientas como Tinder, en las cuales, mal que bien, uno podría decir que la labor que uno realiza como usuario de Tinder encarna un poquito el sueño glamuroso que podría tener al rociarse con este elixir llamado Axe.
La cuestión es que esta aplicación nunca la hizo Axe ni ninguna marca de desodorante que se postulara en ese territorio, sino que la hicieron unos tipos en su garaje y ahora pues venden publicidad e ingresan un montón de dinero por el uso de los usuarios de esta plataforma. Uno se plantea si una herramienta como Tinder no debiera haber nacido de las entrañas de un conceptor como el que tenía Axe. ¿Qué pasaría si una herramienta como Tinder hubiera nacido como idea de alguna de las agencias que han trabajado para Axe durante todos estos años? El caso es que Axe decidió ser una marca que dice y la parte del hacer se quedó un poco descolgada. Y de alguna manera, hace 20 años, sí era muy complicado que alguien hiciera una aplicación como esta, era muy costoso, se requerían muchas habilidades de programación, etc. Pero hoy es relativamente sencillo encontrar un equipo, si tú tienes una idea, es relativamente sencillo encontrar un equipo que te permite implementarla en un territorio que durante años alimentó una marca. Ese es el gran problema que tienen las marcas si no pasan del decir al hacer. Que todo lo que sembraron durante muchos años ahora va a ser recogido por otras personas que no tienen nada que ver, pero que se van a nutrir de ese contexto que todos tenemos ya en el imaginario colectivo gracias a este tipo de marcas. Insisto, hay marcas que dicen, hay marcas que hacen y hay marcas que hacen muy bien. Por ejemplo, Red Bull. Imagino que recordarás este momento que estoy mostrándote en la pantalla, ese momento en el que Felix Baumgartner se lanza desde la estratosfera en dirección a la Tierra. Todos nos quedamos alucinados de ¿es verdad que acaba de saltar? Es uno de los más memorables de la cultura contemporánea de los últimos 15 o 20 años probablemente. Y tiene que ver con el hecho de no se les ocurrió hacer un spot en el que dijeron te doy alas hasta para subir al espacio si quieren, o probablemente sí exista un spot así, pero además hicieron la versión del hacer, en la cual, pues como puedes ver, es bastante inolvidable. Y una vez explicada la diferencia entre marcas que dicen y marcas que hacen, vamos a pasar a la siguiente lección en la cual vamos a hablar de qué es un insight y para qué sirve la estrategia de planning.